Y a las 9:27 de la mañana, bueno, le toca el turno a nuestro compañero, amigo y hermano y compatriota, Domingo Jiménez. Buenos días, Humberto Salazar. Qué bueno estar con ustedes aquí, sin dudas, compatriotas, así es, Dominicano de pura cepa. Saludos protocolares a este formidable equipo, el equipo increíble de Tu Derecho a Saber. Adelaida Martínez, la periodista, desde Puerto Plata a Santo Domingo, tremendo. A mi directo e ilustrado amigo, el doctor Aníbal Díaz, los miércoles no lo tenemos, pero un abrazo donde quiera que él esté. A César Fragoso, aquí, aportando con datos importantes que debe escuchar el pueblo dominicano. Michael Cleto, que acaba de hacer una revelación hoy por una experiencia vivida con el 911, y esperamos que a esto se le ponga atención, porque es sumamente importante debido a que Michael Cleto, la voz más alta de Villamella, pues vivió eso ayer aquí. Edwin Matos, nuestro director técnico, haciendo mejor radio cada día, sin dudas, y Álvaro Báez, que ya se fue, pero que estuvo haciendo deportes con nosotros, pues un abrazo grande para él. A las amigas, los amigos que se dan cita con este programa, Tu Derecho a Saber, cada mañana de lunes a viernes, de 7 a 10, por Rumba 98.5 FM, y por la web en Rumba 985.com, allá donde nos escuchan, allende los mares, por allá, en Nueva Inglaterra, a Julio Carbonell, que está siempre con nosotros ahí. Mi agradecimiento eterno a Dios Padre el Todopoderoso por el don de la vida y este privilegio de poder hablarle al pueblo dominicano. Mis saludos especiales de hoy miércoles, a un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, al doctor Elizabeth Matos, director ejecutivo de la Administradora de Riesgos Laborales, profesional, capaz, varios años al frente de la ARL, haciendo un extraordinario trabajo, un gran amigo a quien aprecio, a quien valoro enormemente. Así es que un abrazote grande para el doctor Elizabeth Matos. Bueno, Edwin, un cortito. Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba caminos quizá equivocados, no supe que a ti me llegaba por claros senderos, y ahora presento que tu amor es sincero. Bueno, señores, ese Fausto Rey, toda una época. Estoy en Fausto en diciembre, señores, para que ustedes vean. Déjame saludar a la locutora Carmen Abreu de Jarabacoa, que nos está escuchando. Ella tiene un programa también allá. Qué bien. Carmen, saludos a Carmen Abreu. Señores, miren, ayer le hablaba de gasto fiscal y de gasto público, y unos términos que pues al parecer se confundieron, porque el sector empresarial pues hizo un llamado al gobierno con relación a
la necesidad que están planteando en el país sectores políticos y sociales, inclusive una parte del sector empresarial, con relación a una reforma fiscal mediante un pacto que involucre a las fuerzas productivas del país y a las fuerzas políticas. Les voy a hablar de ello porque lo prometí, pero no puedo tampoco hoy obviar el tema de la educación, porque quiero hacer algunas puntualizaciones. Escuché a algunos, pues, queriendo cebarse con el gobierno de el Partido de la Liberación Dominicana y muy específicamente queriendo, pues, atacarnos en la actualidad bajo la gerencia del país en manos del presidente Danilo Medina y con el tema de educación. Entonces son dos temas que les voy a tratar. Sin embargo, Rodolfo del Carmen ha denunciado, y tuve un breve intercambio con él en Twitter, que en la autoridad portuaria están maltratando PLDistas. Es la denuncia que hace él. Y yo entonces le pregunté, cuando leí su tuit, le digo en qué consiste el maltrato, porque él mencionó de manera directa al director de autoridad portuaria, el licenciado Víctor Gómez Casanova. Y le pregunté, Rodolfo, ¿en qué consiste el maltrato? Rodolfo me explicó, no sé si ha vuelto a escribir, no estoy en Twitter ahora, pero me manifestó que han empezado a producir cancelaciones y que no pagan las prestaciones. Tengo algunos amigos, compañeros, compañeras del PLD que me han tratado el tema con relación a autoridad portuaria y el ambiente laboral. Me han dicho algunos PLDistas, militantes del PLD, estaban ahí y están aún, que lo que se siente allí es un nerviosismo y que hay una actitud como si los PLDistas fueran, pues, enemigos de la administración. A Víctor, que cuidado con eso. El presidente Medina trató en el Consejo de Gobierno y duró más de media hora. Fue inclusive aplaudido de pie por un miembro del comité político de larga data del Partido de la Liberación Dominicana cuando trató el tema y le pidió a sus funcionarios un Consejo de Gobierno ampliado: no cancelen, compañeros, que nosotros no llegamos solos al gobierno. Palabras textuales del presidente Medina, que, repito, abordó poco más, poco menos de 30 minutos el tema, debido a que en esos días habían habido una serie de cancelaciones con PLDistas legendarios históricos que no habían cometido ninguna falta y que lo cancelaron. Nosotros aquí hicimos un comentario y mencionamos a un compañero que es del cariño de todo el PLDismo, incluyendo a los principales líderes del PLD. Y al compañero Danilo Medina se lo llevaron al comentario. Quien lo llevó antes del Consejo de Gobierno, lo llevó a son de chisme y le salió el tiro por la culata. Porque el presidente Medina entendió el sentido de lo que Domingo Jiménez, PLDista por más de 30 años, doliente de este partido real, no de circunstancia ni de coyuntura, estaba explicando. Entonces, a Víctor, que tenga cuidado con eso. Que tenga cuidado. Y si se va a cancelar por la necesidad que sea, porque además él es dirigente de un partido diferente al PLD, que ha sido aliado a el PLDismo, pues que las cosas se hagan con decencia, con respeto a la dignidad de la gente. Es cuanto. Otra cosa que quiero destacar brevemente, no sé si ha habido conciencia de la declaratoria de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO de Naciones Unidas,
declarando al merengue como patrimonio cultural de la humanidad. Es un bien inmaterial, pero bien, patrimonio cultural de la humanidad. Este es un acontecimiento de mucha trascendencia para el pueblo dominicano, porque se trata de una de las expresiones de nuestra identidad nacional. Ustedes saben lo que es patria. Patria no es lo mismo que país. Patria es un sentimiento que te identifica. País es un territorio en donde habita una nación, en donde hay un Estado, que Estado a su vez es la organización jurídico-política de un país. Y ese sentimiento, no importa donde tú estés, ese sentimiento por tu tierra, por tu comida, por tu música, ese sentimiento, eso es la patria, eso se lleva en el corazón. Y esto es un reconocimiento a nuestra identidad cultural, que se pone de relieve, en un relieve mundial, por lo que ha hecho la UNESCO, porque el merengue nuestro, como dije, es una prenda inmaterial, pero ahora pasa a ser no solo del pueblo dominicano, sino de toda la humanidad. Y lo trato porque no sé, o sea, creo que esto es algo que debe destacarse más, y veo cómo se diluye. Creo que debe destacarse más. Así es que celebro lo de la declaratoria de la UNESCO. La reforma fiscal que necesita la República Dominicana es una realidad, pero aquí no hay voluntad política para ello. No lo hay. El gobierno puede tener todo el interés en hacerla. Claro que y lo tiene, porque si nuestra presión tributaria es de las menores, la más baja de la región, tan solo un 14%, el promedio de la región es un 23, un 24. Si el gobierno está estimando ingresos por 539,000 millones de pesos y tenemos un presupuesto que supera los 700,000 millones, estamos hablando de déficit. Para este año se proyecta 84,000 millones el déficit fiscal. Al gobierno le interesa aumentar sus recaudaciones, porque el gobierno es que, aunque algunos no quieran aceptarlo, hay algo que es incontrastable. El gobierno es que mueve la economía. El gobierno mueve la economía, independientemente de que un Estado debe propiciar las condiciones para que el sector productivo de la nación, para que los empresarios puedan generar riquezas. Pero es nuestra realidad como pueblo la influencia del gobierno. Entonces, cuando los empresarios hablan de que están dispuestos en un pacto, que prefieren, un sector de los empresarios dice que prefieren que el gasto tributario sea reducido, no está hablando del gasto público. Hay otros que hablan del gasto público, pero el gasto público es en los gastos que hace el gobierno, que vuelvo y digo, mueve la economía. El gasto tributario o gasto fiscal son las exenciones
que produce, que permite el gobierno al pago de los impuestos por parte de sectores productivos y otros del país. Y hay un gasto fiscal, un gasto tributario que está superando actualmente los 230,000 millones de pesos. Y ese gasto tributario va en unos renglones que ir a su reducción es delicadísimo y el sector empresarial lo sabe. ¿Por qué? Porque ahí está zona franca, porque ahí está turismo, economía de servicio, por Dios, en donde se está sustentando en términos reales la masa productiva de nuestra economía. Y por eso se está hablando de que la República Dominicana está sosteniéndose en términos principales en economía de servicio. Pero ahí está las comunicaciones también, que es uno de nuestros renglones de mayor crecimiento al final de cada año. Las exenciones en combustible que han empezado a ser reducidas, y ustedes lo saben. Entonces, una cosa es reducir las exenciones o el gasto tributario, y otra cosa es reducir el gasto público. El PLD no ha creído en una economía de constreñimiento y austeridad, única y exclusivamente. El PLD ha aplicado una economía de expansión del gasto y no ha fracasado. Por lo tanto, el sector empresarial que aboga por una revisión del gasto público debe de medir muy bien hacia dónde enfila sus cañones a los fines de que el gobierno PLDista disminuya el gasto. Cuidadito, porque puede ser más cara la sal que el chivo. Y finalmente, de manera muy breve, señores, el gobierno, en voz del ministro, dio a conocer el informe PISA. A ustedes, los enemigos del PLD, por Dios, y no es que no haya adversarios, nosotros somos democráticos. El PLD es un partido democrático. Que la oposición ande dando tumbos por ahí y que se haya convertido en una oposición díscola, amorfa, que no tiene dirección, que no tiene sentido, que anda sin brújula, o que la brújula se ha disparado, está loca, no sabe por dónde queda el norte, queda el sur, el este, el oeste. Eso no es culpa del PLD, que es lo que tienen que entender sectores internacionales que pretenden que el PLD no puede seguir con tanto gobierno y que hay que con tanto poder y que hay que sacar del gobierno al PLD. Este es un país libre hasta donde se pueda decir y tenemos derecho a escoger nuestras autoridades. Entonces, el informe PISA dice perfecto, una verdad que el gobierno acaba de reconocer. Ahora, ¿ustedes saben por qué lo hace el gobierno de la forma en que ayer, a través del ministro de Educación, se dio a conocer el informe sin negarlo, porque eso está ahí, perfecto. Además, nosotros decidimos participar, y si decidimos participar, es para escucharlo y tomar medidas y correctivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los PLDistas, y ahora me disculpan, hablo como tal, no como un comunicador aquí tratando de hacer una labor social, no. Ahora hablo como PLDista, como militante del PLD. Y les voy a dar algunos datos para concluir. ¿Por qué nosotros podemos aceptar ese informe? ¿Por qué no nos rasgamos la vestidura al momento de darlo a conocer? Porque los gobiernos del PLD no son compromisarios de esa rémora que es el atraso y la arritmia que en términos de desarrollo educativo ha tenido la República Dominicana. Y oigan, ¿por qué no somos responsables? Porque lo que hemos hecho es contribuir a combatir esa situación que lastima
al pueblo dominicano. No les voy a hablar del 4%, eso está ahí y es reciente. Pero sí les voy a decir que los gobiernos del PLD, de manera gradual, de un 0.8 del Producto Interno Bruto que encontramos se le dedicaba a la educación dominicana, porque el presidente Hipólito Mejía y su gobierno retrotrajo este país a la década perdida de los años 80. El PLD inició un proceso gradual hasta 2.8 en el 12 y un 1.2 más por ciento que le subió el presidente Danilo Medina, gobierno PLDista también, para llevarlo a un 4%. El PLD ha sido el creador de los laboratorios tecnológicos en los centros educativos. El PLD es el creador del parque cibernético. El PLD que ha aumentado las becas de grado y posgrado para estudiar en centros especializados de estudio de Estados Unidos y de Europa. El PLD es el partido de las tandas extendidas, profundizadas ahora y que empezaron como un laboratorio en el segundo gobierno del presidente Leonel Fernández, gobierno PLDista también. El PLD, el 50% de los profesores cuando llegó el PLD al gobierno eran bachilleres en servicio. Al día de hoy, el 95% de los docentes ostentan el título de licenciado. En los gobiernos del PLD se aumentó a un 125% a los maestros. Los jubilados que ganaban al inicio del gobierno PLDista ganaban apenas 1.014 pesos. Eso fue dejado por el presidente Leonel Fernández en 10.000 y hoy ganan 15.000, es decir, 5.000 pesos más que lo del 2012. Y esos son gobiernos PLDistas. En los gobiernos PLDistas se han otorgado becas a más de 16.000 universitarios en distintas áreas desde que inició el programa en el año 2005. Gobierno PLDista. En becas, el 19% se ha otorgado al área de la salud. Le siguen los graduados en ingeniería y arquitectura con un 14%. Y cada área son becas internacionales. 12% de los beneficiarios son profesionales del área educativa. Entonces, los maestros que hacen 2 tandas hoy cobran 45.000 pesos mensuales. Los estudiantes son dotados de libros, textos escolares, zapatos y uniformes de manera gratuita. Eso ha sido en los gobiernos del PLD. ¿Qué quiere decir eso, señores? Y miren esto, la edificación de planteles escolares le ha quitado a la oposición un discurso de que se daba clase al lado de río, de que se daba clase en sabana, de que se daba clase debajo de árboles, en escuelas cayéndose. Entonces, el informe PISA, bien, ahí está. Los gobiernos PLDistas trabajando para a lo largo del tiempo, como política de Estado en términos estratégicos, revertir esos números como lo hizo Singapur y otras naciones del Asia. Así es que a los opositores, por Dios, traten definitivamente de aprender a hacer oposición. En la revista matutina, tu derecho a saber.